días. Gracias a todos. Espero que el café haya estado muy bien y que hayáis cogido fuerzas, que tenemos una segunda parte de esta jornada fantástica, porque lo que os voy a pedir es que me acompañéis en este recorrido experto basado en la ciencia, en la experiencia, en un recorrido comprensible y fascinante sobre cómo procesamos los alimentos y las bebidas. Para ello quiero pedir, por favor, que me acompañen en esta mesa redonda Purificación García, Juan Carlos Arbolella, Montaña Cámara y María José Frutos. Con ellos, como os contaba antes de la pausa, desmontaremos unas cuantas ideas preconcebidas y bastante difundidas. Conseguiremos una mirada integral al procesamiento. Os los voy a presentar en detalle y perdonad que mire chuleta, que no llego a todo. Purificación García es catedrática de Universidad en el Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora en el Instituto de Ingeniería de los Alimentos. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Juan Carlos Arbolella es doctor en Química, es especialista en microestructuras de los alimentos y profesor del Basque Culinary Center. Gracias. Gracias. Montaña Cámara, ella es catedrática de Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Complutense de aquí de Madrid. Y María José Frutos, encantada, perdona, Montaña, con la confianza, como ya nos conocemos tanto. Y María José Frutos es investigadora en calidad y seguridad alimentaria del Instituto Universitario de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental. Gracias por venir. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta jornada desde la sensatez y espero que desde el conocimiento y la experiencia académica y científica podamos tratar este tema que es tan interesante y esa mirada integral. Y por ahí me gustaría empezar, Purificación. ¿Nos podrías centrar el debate y es cómo definimos el procesamiento de los alimentos y bebidas y qué beneficios nos trae? Porque evidentemente, como hemos oído, Ana, al comienzo de esta jornada, si procesamos es por algo. Quiere decir, entonces, ¿qué beneficios nos trae? Claro, es que hemos tenido la ponencia súper interesante de Ana y después la otra mesa redonda donde ya se ha hablado mucho del procesado de alimentos. Procesar los alimentos es transformarlos. Es decir, muchos alimentos de los que consumimos, o algunos de los alimentos que consumimos habitualmente, pueden no procesarse. Yo compro una zanahoria y me la puedo comer directamente, no hay ningún problema. Pero hay otros alimentos que necesitan ser procesados por una razón. Para hacerlos, por ejemplo, más fáciles de masticación. Ya no somos los primates de hace 2,5 millones de años y, por lo tanto, necesitamos masticar los alimentos para poder digerirlos mejor y para facilitar también, después de la digestión, la absorción de los nutrientes. Nosotros comemos alimentos porque queremos los nutrientes que poseen para hacer nuestras propias estructuras. Entonces, la transformación de los alimentos, esos cambios que les damos con el procesado, están pensados para facilitar toda esa cadena de actos, ¿no? Es decir, que sean más fáciles de digerir, que sean más fáciles de absorber los nutrientes, que los podamos integrar mejor. Eso por un lado. Pero por otro lado, el procesado de algunos alimentos lo que nos facilita o lo que nos garantiza es la seguridad alimentaria. Es decir, facilita que esos alimentos no estén expuestos a contaminantes naturales, llámese bacterias, llámese microorganismos, llámese levaduras, llámese que aunque me sirvan para fermentarlos, yo necesito controlarlos, necesito controlar ese proceso para evitar que las transformaciones que sufren de manera natural vayan a suponer algún perjuicio para la salud de las personas que los consumimos, ¿no? Entonces, garantizamos la seguridad y además facilitamos la digestión y la disponibilidad de los nutrientes por los cuales nos los comemos, ¿no? Juan Carlos, partiendo de esa definición, ¿por qué nos cuesta entender tanto que estamos procesando alimentos todo el día en la cocina? Pues no lo sé, realmente, porque bueno, si hablamos solo en términos culinarios, una receta no deja de ser una serie de procesos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, a ver si también un juego para la audiencia. Nixtamalización, ¿cómo suena? ¿Sabes qué es? No. ¿Sabéis qué es la nixtamalización? Hombre, por eso os hemos traído, que yo no sepa ni... Nixtamalización, os pongo un poco más, os doy más información. Es una alcalinización. Es decir, a un producto determinado le añadimos carbonato de calcio. Suena feo, ¿eh? Suena heavy. Es un proceso de varias etapas, pero es un proceso, y vamos, hago alusión también a la gran charla, ¿no?, de Ana, es un proceso muy ancestral. Es un proceso que cuando lo haces,
utilizas maíz para hacerlo y acabas haciendo la típica tortita mexicana, ¿no? Que sirve y ha servido de alimentación en una región tan vasta como Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Ahí hay un proceso químico muy concreto donde existe un aumento de biodisponibilidad, de vitamina B3, si no recuerdo mal, de hierro, creas almidón resistente. Hay una serie de procesos que desde la cultura más ancestral se lleva haciendo miles de años, ¿no? Entonces creo que, y también haciendo alusión a la charla, al debate anterior, creo que hay que huir un poco de los mensajes simplistas y darte cuenta que si vas a la base ya, base gastronómica por excelencia, como es hacer una tortita, puedes encontrar pues, unos procesos necesarios y vitales, ¿no? Montaña, a lo largo de toda la jornada hemos mencionado los ultraprocesados. ¿Cómo desmontamos bulos? ¿Cómo se utiliza ese término correctamente? ¿Nos ayuda? ¿Nos confunde? Y sobre todo, también quiero saber, aparte de que nos expliques qué es un ultraprocesado, cómo se regula, ¿es conveniente articular una estructuración de los alimentos según su grado de procesamiento? Porque yo hago un pastel en casa y echo una levadura para que eso suba, con lo cual ya estoy haciendo un ultraprocesado directamente. Bueno, me ha tocado la pregunta del millón de la jornada, ¿eh? Yo es que las respuestas no las tengo, pero las preguntas las hago fenomenal. Para empezar, no se puede regular lo que no está bien definido. Es literalmente imposible, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que no hay ninguna normativa, ni a nivel europeo, ni nacional, ni internacional, de consenso en establecer qué es un ultraprocesado. Las últimas corrientes en algunas zonas geográficas para el diseño de políticas públicas han llevado a que se desarrollen algunos sistemas de clasificación de los alimentos en función del grado de procesamiento, pero ¿cuál es la controversia en el mundo científico que han generado estas clasificaciones? Que no son coherentes y no son consistentes. Voy a seleccionar solamente 2 de los 7 sistemas que puede haber, ¿no? Uno se ha desarrollado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo y el Instituto de Salud Pública, que es el sistema NOVA, que se fija en el grado de procesamiento, mayor o menor intensidad del procesado. El otro, que es el sistema SIGA, se ha desarrollado en Francia y basa la clasificación de alimentos en función del proceso y de la formulación, y del número de componentes. ¿Qué ocurre? Que no son coincidentes, no son clasificaciones coincidentes, con lo cual luego si yo hago un estudio científico de la influencia, dónde cae ese alimento, esa tortita, dónde cae, se clasifica como ultraprocesada en uno o en otro no, luego no puedo ver si esa influencia en la salud es positivo o negativo. En otras definiciones atribuyen el carácter de ultraprocesado a la presencia de aditivos. En este sentido, y aquí hay muchos alumnos, además de muchos profesionales, creo que todos podemos recordar que la utilización de los aditivos por la industria alimentaria está regulado, es un proceso que está regulado y basado en la evaluación de riesgo. Eso no quiere decir que sea perfecto, esos aditivos están reevaluados de forma constantemente, pero su uso es el adecuado para el fin propuesto. Luego podemos debatir si son aditivos de origen natural, si son sintéticos, si son adecuados para si se necesita ese color o necesita ese sabor, pero su uso está. Entonces, por el mero hecho de que haya una presencia de un aditivo, no debemos pensar que hay un prejuicio nutricional. En España, pues lógicamente, tanto a la comunidad científica como a las administraciones públicas este tema le interesa. Yo tuve la oportunidad de participar con el Comité Científico de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el informe que se elaboró sobre este tema. Y tristemente no llegamos a una buena conclusión, porque no había manera de tener un consenso entre todas las definiciones. No nos gustaba el término ultraprocesado porque tiene una connotación negativa, es muy mediático, pero no tiene una base detrás que sustente ninguna de las cosas que se dicen. Si llegáramos a saber de lo que estamos hablando sería perfecto, pero ahora mismo no es así. Planteábamos algo así como alimentos de formulación compleja, que a mí, sinceramente, y eso que soy parte de los autores, tampoco te llega a gustar porque dices, ¿qué es formulación compleja? Le podría decir a Juan Carlos, porque sea complejo, ¿es mejor que sea simple? No tiene por qué nutricionalmente ser mejor ni peor. Conclusión,
Pues que el tema de esta jornada es un tema muy pertinente, es una preocupación. No se pueden hacer políticas públicas ni recomendaciones nutricionales si el objeto sobre el cual se quiere regular no está bien definido. María José, justo lo que ella mencionaba, que es poner sobre la mesa la seguridad alimentaria, Sí. ¿no? Entonces, me gustaría que nos orientaras sobre cómo maneja y cómo lo controla la industria alimentaria de alimentación y bebidas, cómo eso nos protege como consumidores y les protege a ellos como productores, que son también los primeros interesados en generar un producto seguro. Bueno, está muy claro. Tenemos la legislación que va a regular tanto, por ejemplo, como ha mencionado Montaña, el tema de los aditivos alimentarios. Es decir, por un lado tenemos el uso de los aditivos, que está perfectamente regulado, y por otro lado tendríamos lo que es la seguridad durante el procesado, todas las etapas de producción de un alimento, que también tiene su regulación específica de prácticas de higiene, implementación de puntos de análisis de peligros y puntos de control crítico. Y particularmente en el caso de los aditivos, que es el tema en el que estoy más metida, tenemos un reglamento en el cual pues, aparece una lista de aditivos autorizados que para estar en esa lista tienen que haber sido evaluados respecto a su seguridad. Y una vez que esos aditivos se han evaluado, se emite una opinión científica por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y es la Comisión Europea como órgano de gestión del riesgo la que luego decide. Entonces, pues se está cubierto tanto a nivel de proceso como a nivel de formulación, porque sí. Mauricio comentaba al principio de esta jornada que en España y en el contexto de la Unión Europea tenemos el sistema alimentario más regulado, más seguro probablemente de todo el planeta. Tenemos un sector y una cadena alimentaria totalmente consciente y regulada para ello. Yo tengo una pregunta para todos, ya sé que Montaña decía que era difícil, esta es peor, que es, quería pediros a los cuatro una reflexión de por qué nos creemos primero lo que cualquiera nos diga y nos desinforme que hacer caso a la realidad de lo que es nuestro sistema alimentario. ¿Por qué compramos tan fácil la desinformación sobre el procesamiento de alimentos? Pues yo te diría que es porque, y antes lo comentábamos también, porque como humanos creo que hemos perdido un poco la capacidad crítica. Y a lo mejor el tener tanta información tan accesible también nos hace que tendamos a pensar poco, ¿no? Las chicas antes nos decían, es que no oímos nuestros propios pensamientos, pero no solamente eso, sino que nos gusta que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, que nos facilite las cosas, ¿no? Entonces, que nos quite la responsabilidad. Exactamente, iba ahí. Infantilización social absoluta, claro. Yo no soy responsable, es que es la industria alimentaria la que me está ofreciendo, es que es fulanita la que me está, es que es menganito, es que en las redes dicen, y claro, la información en redes es tan viva, es tan visual, es tan llamativa, es tan fácil de comprar, mientras que lo otro requiere, primero, el ejercicio de pensar, el ejercicio de informarse, de reflexionar sobre la información y saber, esta información la voy a contrastar. Ostras, la voy a contrastar, ¿eh? Es decir, tengo que continuar con este proceso y al final dices, es mucho más rápido, es mucho más fácil. Esta persona ya me lo está haciendo, ya ha hecho todo lo que yo debería de hacer, ya me lo han hecho. Entonces lo consumo fácilmente, es decir, es solamente tragar la información, ¿no? Y entonces yo pienso que al final es eso, hemos perdido la capacidad de ser responsables de nuestros propios actos. Entonces es mucho más fácil de la otra manera. Y más peligroso. Muchísimo más peligroso. Lo que es más fácil y muchísimo más peligroso. Y da también un poco más de miedo, ¿no? A la parte científica, porque de repente, claro, nosotros hacemos el esfuerzo, no solamente del trabajo de investigación, sino como ahora, el trabajo de difusión, de decir, no es que no os lo creáis, sino reflexionar sobre eso. Coge esa información y transfórmala, procésala,
con tus conocimientos, y si no los tienes, los buscas, y si no, los preguntas, pero preguntas sobre fuentes que te vayan a dar una información veraz, ¿no? Entonces, claro, elabora tú toda la información que de la otra manera la tienes a golpe de mano. Juan Carlos, ¿cuál es tu reflexión? Es algo terriblemente complejo, diría, pero bueno, yendo a 4 puntos para mí vitales, ¿no? Y yo creo que últimamente estamos en este modo, ¿no? De el que más grita es el que más razón tiene, o el que más sensacionalista es, ¿no? Es al que más caso le hacemos. Y en ese sentido, las redes sociales, que son maravillosas en muchos sentidos, en muchos aspectos, tienen pues sus partes malas, ¿no? Ese exceso de información donde igual se hace el foco en personas que realmente no deberían de tenerlo. Razones 1000, ¿no? Porque soy más guay, porque grito más, porque tengo una capacidad de marketing mayor, ¿no? Y yo siempre, y supongo que vosotros haréis lo mismo, siempre puntualizo mucho a los alumnos, ¿no? A los que tengo cerca de mí, ser muy críticos con la información. A día de hoy hemos cambiado en los últimos años, ¿no? Antes el conocimiento o la adquisición de conocimiento venía por otras vías. Ahora el conocimiento está ahí. Lo más importante ahora es saber filtrar el conocimiento y saber correlacionarlo y saber cuál es válido y cuál no es válido, ¿no? Los científicos pues no somos glamurosos muchas veces, eso es así. Desde alguna parte de la ciencia nos hemos dado cuenta hace años que yendo de la mano de gente un poco más glamurosa, como es el mundo de la cocina, a veces se pueden dar mensajes buenos, ¿no? Y correctos. Y finalmente creo que tenemos que hacer un análisis profundo sobre las medidas educacionales que tenemos que tener. No solo nutrición, obviamente yo vengo del Basque Culinary Center y tiro para barro, ¿no? Para casa, para todo el tema gastronómico, pero creo que utilizar la gastronomía para inculcar hábitos alimenticios es algo vital y muy importante, ¿no? Montaña. Bueno, yo coincido en la problemática, en las razones de la problemática. Entonces, si quieres, te puedo dar algunas cosas de acción, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el grupo al que pertenezco? Bueno, pues estamos muy involucrados en educación para la salud, en promover actividades, acciones que mejoren la cultura alimentaria de todo el mundo, de la población, que somos todos, como parte de las habilidades para la vida, que nos haga ser mejor personas y tener mejor salud. Respecto a los alumnos, muchas veces como no somos glamurosos, como tampoco queremos imponer una opinión, es decir, esto lo digo yo porque esto no es verdad, bueno, pues trabajamos en distintas vías de innovación educativa y, por ejemplo, tenemos una que es el aprendizaje por servicio, y es que nosotros trabajamos con los alumnos, pero luego son los alumnos los que discuten, comentan esas noticias falsas o estas cosas con la población general, de manera que son ellos los que tienen que debatirlo, tienen que reflexionarlo, ¿no? Para hacerles también parte de la solución y que al público general no les llegue simplemente la voz de supuestamente especializada y que es un dogma de fe, ¿por qué no? Porque además dudas tenemos todos. Y luego también trabajar, también como os ha dicho antes, el mundo científico con otros especialistas de otras disciplinas, con sociólogos, con expertos en comunicación científica, porque no es que solo que no seamos glamurosos, es que a veces no tenemos las herramientas para hacerlo adecuadamente. María José. Sí, pues yo coincido en que el gran abismo es la comunicación, porque es verdad que desde la ciencia se pueden decir muchas cosas, pero luego no llega. En las redes al final lo que circula es lo fácil, lo que los propios que buscan, las propias personas que buscan estos contenidos los transmiten también fácilmente de forma simplista, sin preocuparse si tienen una base científica. Entonces, son las dos cosas, es decir, por un lado la información que llega muy fácilmente, que no hay que analizar, efectivamente,
Y, por otro lado, pues el abismo que sigue existiendo, como que, bueno, esto es lo que dicen los científicos, pero la verdad al final es esto provoca cáncer o esto adelgaza, es decir, que yo lo veo desde esos dos puntos de vista. Continúo contigo. Todos seguro que se sienten identificados conmigo, estamos hartos de leer. Si es más de 5 ingredientes es ultraprocesado. Vengo, como os he dicho antes, que ya soy mayor y he vivido por el agotamiento contra el aceite de oliva y el huevo. También he pasado por esa fase de no comas nada que lleve un E y el número que tercie. ¿Cómo podemos ser unos consumidores más críticos y más formados a la hora de elegir? No digo, como decía Isabel, que me ha encantado que ir al supermercado sea ir al parque de atracciones, es decir, no se trata de eso, pero ¿cómo podemos combatir esa desinformación con ser un consumidor crítico que sí aprende a saber cuál es su elección de compra? Sí, bueno, pues una cosa buenísima, lo que me parece muy buena, es que tengamos mucha información ahora en el etiquetado de los alimentos. Y que también tengamos a disposición información buena, no todo lo que la información a la que podemos acceder es falsa o no tiene base. Entonces, sí que es verdad que yo creo que la compra debe de ser informada, es decir, no llegar al supermercado y irnos a esos extremos que mencionábamos antes, de ahora todo lo que compre tiene que llevar vitaminas, omega 3, minerales, es decir, que estaría un poco sesgado por el hecho de que de ya comprar algo pues que tenga que llevar realmente un ingrediente excepcional, que se puede hacer un análisis más razonable pues, en función de las necesidades nutricionales, pero sin obsesionarse, es decir, sin ir ahí pues, a decir, bueno, pues si esto lleva azúcar añadido, directamente no lo compro. Es decir, yo creo que al final pues, tenemos un gran abanico de alimentos y el problema es de la forma en que los consumimos, ¿no? Igual nos tocaría recuperar a Grande Cobian, ¿no? Y su Sí. sensatez directamente. Desde luego. Juan Carlos, estaba pensando cuando te oía antes hablar de Basque Culinary Center, la alta cocina sobre todo, y España es una potencia absoluta ahora mismo y referente en la gastronomía mundial, no ha dejado de estar siempre al tanto de mucha innovación que ha permitido sobre todo texturas y sabores totalmente distintos. ¿Qué papel ha jugado el procesamiento y las técnicas en esa alta cocina de la que somos líderes? Total. Y podría también sacar aquí a discutir la gran polémica que hubo hace unos años, años 2000, Ferran Adrià, cuando empezó a utilizar toda esta lista de aditivos, texturizantes, ¿no? Texturizantes, muchos de ellos gelificantes. Muchos de ellos, o algunos de ellos, que ya se utilizaban en industria alimentaria. Él tuvo la genialidad de mover, ¿no? esa aplicación al mundo de la cocina. Y a partir de ahí hubo una polémica muy grande con Santi Santamaría, si no recuerdo mal, sobre ¿no? que lo natural de la cocina o lo artificial de la cocina. Pues bueno, es de debate, obviamente, pero más allá del debate o más allá de mi opinión, que no creo en que tengamos que hacer una cocina natural, no sé qué significa eso, porque muchos de los ingredientes vienen de procedencia natural. Más allá de eso, permitió evolucionar no solo en la vanguardia culinaria. Muchos de los productos o la base de esas investigaciones permitieron el diseño de nuevos productos, productos también de tipo saludable. Y también en el futuro, y me refiero al tema del procesado, ¿no? Antes la doctora Ana Mateos ha puesto una fotografía, ¿no? de un saltamontes casi comido, ¿no? En el mundo occidental no nos vamos a comer eso, ¿no? Algunos temerarios lo podemos hacer porque tenemos mucha curiosidad, pero la mayoría de la gente no lo va a hacer. Si realmente buscamos o planteamos una alternativa de proteína, ¿no? Como es el mundo de los insectos,
toda esa investigación culinaria es determinante, porque hay muchos aspectos más de tipo sociológico, antropológico, que son vitales, pero a la vez hay una serie de desafíos más tecnológicos, que viene más de la mano de la tecnología alimentaria, en el que seguro va a estar involucrada el proceso de alimentos, ¿no? Y ahí de nuevo, no solo en el pasado en culinaria, no solo en el presente, porque podemos hablar de muchos procesos que a partir de la cocina, ¿no? de procesos de fermentación, procesos enzimáticos que ya se entendían previamente en la industria alimentaria, pero ahora se están revisitando desde un punto de vista culinario. Y es la propia industria alimentaria que se siente atraída por esa forma de aplicar, ¿no? Que de alguna manera también se acerca pasa a ver mejor, se acerca al consumidor, ¿no? A esos hábitos alimenticios del consumidor. Y finalmente, en el futuro también, ¿no? Con la importancia que tiene para toda la sociedad, la importancia que tiene la interacción de esta parte culinaria, más culinaria. Montaña, comentabas antes y era muy interesante cuando hablabais de cómo se trabajó buscando ese consenso y lo difícil que es. Pensaba en cómo hablamos constantemente de tratar de quitarnos un paso atrás del siempre, nunca, del bueno o malo. ¿Cuál sería tu análisis de cómo conseguir hacer una dieta equilibrada, sana, consciente, como hablábamos en la mesa anterior, escuchándonos a nosotros mismos con los procesados dentro? Es decir, ¿cómo conseguimos articular nuestra cabeza de forma equilibrada? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, se ha hablado antes del sentido común. Yo creo que todos podemos coincidir en que en nuestra dieta, y hablo de dieta como conjunto de alimentos que conforman nuestra alimentación, no ya de un día, sino de una semana, porque un día podemos tener unas circunstancias excepcionales, un viaje temprano, una reunión interminable o cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar, en esa dieta como conjunto de alimentos deben tener una gran presencia los alimentos frescos. Punto número 1. Segundo, que el grado de procesamiento de los alimentos, muchas veces absolutamente necesario, hablaba antes en las entrevistas, unas legumbres, no nos las podemos consumir crudas. Ahora tenemos todas las recomendaciones de los cereales de grano entero. Sí, pues peor, si los cereales mal, con el grano entero, a ver cómo, hay que procesarlos. Entonces, que ese grado de procesamiento sea el adecuado para cada tipo de producto. Y tiene que ser, a veces es absolutamente necesario. Coincido con Ana en lo que decía anteriormente de es necesario que dispongamos de todos los alimentos durante todas las temporadas. Yo particularmente no me gusta, aunque lo pueda pagar y aunque tal, digo, no es necesario, es muy bonito, ¿no? Tener alimentos frescos de temporada, porque eso también resulta motivante. Y voy a que la diversidad. Nuestra dieta, nuestro conjunto de alimentos que seleccionamos debe ser variado. Variado en productos. Y ya no estoy hablando de animal o de vegetales, que si hay vegetales que además sean de distintos colores, porque cada color va a tener unos componentes distintos que van a tener su función beneficiosa. Y no es que a mí me guste el verde o elimino el rojo, pues a lo mejor no te gusta el rojo de un alimento, pero sí te gusta el rojo o el naranja de otro. Entonces, cuanto más variado va a ser mejor. Y en una temporada serán unos productos, en otra temporada son otros, y es motivante tenerlos. Bueno, ahora tenemos esa disponibilidad, que está muy bien, pero también está bien el que no sea siempre igual, que nos resulta muy cómodo. Al final hacemos la lista de la compra y sabemos lo que queremos y vamos a tiro hecho, ¿no? Pero provocarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, hacer cosas diferentes. Entonces, primero, que haya alimentos frescos, que los procesados sean de acuerdo al procesamiento que se requiere, que es que si no, no los podemos consumir, y variedad. Y en esto, bueno, pues la industria nos ofrece mucha variedad, que es lo que abogo, pues que la industria elabore sus productos, siga trabajando en esa reformulación que nos ha indicado antes Mauricio, para que los alimentos sean lo mejor posibles y luego nosotros ser inteligentes y escucharnos, porque no todos nos sientan igual de bien todos los alimentos en los mismos momentos.
la generalización siempre ha sido un poco peligrosa. Es limitante, va en contra de diversidad y de variedad. Purificación hablamos, justo Montaña menciona la palabra disponibilidad, biodisponibilidad planteaba Ana en su intervención, y a mí se me ha ido la cabeza totalmente a esa burbuja que yo mencionaba en la mesa redonda anterior a la pausa, y es que no dejamos de vivir en un entorno privilegiado donde tenemos todos los alimentos disponibles. Y lo que hago es reflexionar qué papel tiene el procesamiento para garantizar que haya alimentos para una población creciente, sobre todo porque decían a la nevera en la puerta de la cueva. Nosotros tenemos la nevera en la puerta de casa, pero hay países que no tienen cadena del frío, que no tienen capacidad de almacenar con seguridad los alimentos, no tienen una cadena logística que garantice que lleguen. ¿No es el procesamiento también una garantía de seguridad alimentaria en términos de, no de seguridad de higiene, sino de en términos de tener comida suficiente para alimentar a los miles de millones de personas que estamos a punto de cumplir? Sí, la verdad es que esa es una de las razones también del procesamiento, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, es tratar de garantizar que durante... Hay alimentos muy estacionales, evidentemente, pero para romper un poco la estacionalidad, o también ahora lo que está muy de moda, que es lo del upcycling, ¿no? Es decir, vamos a utilizar las sobras, vamos a utilizar los restos de las industrias. Hay todo un ejercicio también por parte incluso de la Unión Europea, preocupados en la mayor parte de sus proyectos que financian ahora en cómo hacer, cómo aumentar la vida útil de esos productos y de los subproductos o de los coproductos que nos vienen de todas las fases de la cadena de producción, porque al final vamos a ser ya somos 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y vamos a ser en el 2040, pero ya hemos llegado, nos hemos adelantado una década. Entonces, claro, en esa población creciente lo que hay que hacer es garantizar que todo el mundo tiene acceso a la alimentación. Si el acceso no puede ser por vía directa, pues tendremos que buscar las soluciones, y esas soluciones pueden ser con alimentos procesados. Y hay alimentos mínimamente procesados, lo que decíamos antes, unas conservas de frutas pues tienen mínimamente o se consideran mínimamente procesados, y hay otros que requieren una transformación un poco mayor, ¿no? El problema de ahí, y ahí es entrar ya también en un poco casi la política económica de los alimentos. Hemos visto cómo ha subido la cesta de la compra en los últimos meses. Claro, eso repercute también en la alimentación de una población creciente, ¿no? Hay una diferencia brutal en los estratos sociales, cada vez haciéndose una brecha mayor, pero también hay una variedad muy grande con respecto a los productos industrializados, con respecto a los productos de menor, no digamos menor calidad, pero sí más baratos, ¿no? De un precio menor, y en toda una gama de productos hasta los más gourmet, ¿no? Que pueden ir añadiendo ingredientes que tienen un valor añadido mayor, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de la pasta, ¿no? Tienes pasta que está hecho con un tipo de harina que es más accesible y otro que, bueno, pues pueden ser otros tipos diferentes de harinas, o de tiempos de cocción van a ser distintos. Ojo, que ahí ya estamos hablando, no es que la pasta sea de mejor o peor calidad, también hay que hablar de los tiempos de cocción después de cada uno de ellos, ¿no? O como muchas veces recuerdo una cosa que nos pasó en el grupo en el que trabajo con una empresa arrocera, ¿no? Que tenía un problema cuando el arroz está pulido y es arroz blanco, o el arroz más integral. El consumidor a la tienda donde compraba, es que tardó más de 18 minutos en cocerlo. Ya, pero es que es integral, usted tiene que cocerlo más tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de cosas al final es formación, ¿no? Y vengo a lo que quería apuntar, a lo que habían dicho mis compañeros. Para ser nutrisensatos hace falta ser conscientes de la compra que hacemos, conscientes de que cada una de las cosas que compramos, cuál es su origen, también cuáles son los procesos a los que se han sometido de transformación, y luego cómo los tengo que volver a transformar yo en casa, porque la mayor parte de esos alimentos luego necesitamos cocinarlos en casa, y por lo tanto vamos a hacerle un segundo postprocesado. Pero al final la industria alimentaria nos ofrece una variedad de alimentos que sí que nos van a garantizar, o que sí que van en esa tendencia de cubrir todas las necesidades de todos los consumidores. Antes hablaba con los compañeros, cuando la industria alimentaria tira de innovación a la hora de hacer un producto, piensa hoy, en la actualidad, se piensa en cuál es la persona que va a consumir este producto, cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, sus aversiones.
sus necesidades fisiológicas. Pensemos en las personas que tienen disfagia. Si no puedo tragar, necesito un procesado de los alimentos que garantice que los nutrientes que tienen esos alimentos me van a llegar, ¿no? Estamos hablando de poblaciones desfavorecidas. ¿Cómo hacemos para que los niños que tienen desnutrición les podamos dar un alimento que lo que se da normalmente son tipo geles, que cubren todas las necesidades nutricionales de esa población? Ojalá pudiéramos hacer a nivel social que no tuvieran esas deficiencias, pero yo creo que sí que podemos hacer ahora, o que sí que podemos conseguir que con el procesado o con el diseño, pensemos en el concepto de diseño, con el diseño de esos alimentos nuevos, tirando de la innovación en la industria alimentaria, podamos garantizar un suministro básico para la mayor parte de la población. Y eso lo consigue la tecnología de la alimentación. ¿Por qué crees, María José, que se demoniza la tecnología alimentaria como si en vez de ser un progreso del ser humano fuera algo pernicioso? Sí, ciertamente va todo unido, ¿no? Al final la tecnología alimentaria va unida directamente al procesado y a esta mala fama, ¿no?, que se le está atribuyendo a procesar los alimentos, cuando realmente es todo lo contrario. La industria alimentaria en este caso la tecnología alimentaria, pues ha ayudado a muchísimos progresos, pues desde hace 200 años el proceso de apertización que ha permitido que existan las conservas, y es un proceso que se sigue aplicando, pasando por nuevos métodos de conservación que provocan un mínimo cambio en los alimentos, como son, por ejemplo, los pulsos eléctricos o las altas presiones, y luego otros procesos de fermentación que han sido tradicionales en muchos países, como, por ejemplo, sería la fermentación de alimentos, que mejora realmente la calidad nutricional, ese mismo proceso, o, por ejemplo, pues todo lo que son alimentos infantiles, pues los cereales infantiles, las papillas que van destrinados, cuando ya tradicionalmente en casa pues se simulaba este proceso, ¿no?, horneando o haciendo un procesado térmico en casa, y la tecnología ahora pues nos permite que esos alimentos que son muy nutritivos y son fácilmente absorbibles pues estén a disposición del consumidor. También la alimentación es que va adaptada a los tiempos. No nos podemos alimentar ahora igual que nuestras abuelas, y desde luego la cocina de la abuela tiene toda la fama merecida, pero ahora mismo no tenemos el tiempo ni nuestros hábitos de vida son los que eran. Entonces surgen nuevas necesidades. Y realmente ahí está la tecnología alimentaria para permitirnos prepararnos una comida en 3 minutos o menos, y el poder conservar los alimentos mucho tiempo. Yo robo un minuto al debate. ¿Qué son las altas presiones? Bueno, es un tratamiento, como su nombre indica, que simula mediante la aplicación de altas presiones, con esta nueva tecnología, puede simular procesos de tratamiento térmico, como puede ser, por ejemplo, la pasteurización. Entonces, se somete a alta presión el alimento y esto consigue controlar pues, todo lo que es la flora, el contenido microbiano, y se consiguen resultados pues, iguales que a los del tratamiento térmico, con lo cual pues, es también un progreso, porque también tiene la ventaja de que los tratamientos térmicos siempre causan más daño, pero en el sentido de que algunas vitaminas pues, pueden ser más sensibles, que de este modo podríamos conservarlos mejor. Mira que soy preguntona. Sí. Quería haceros una pregunta en común a los 4, porque sobre todo escuchando ahora a Purificación y a todos, hemos convertido la alimentación en una ideología porque ya no tenemos necesidades básicas que cubrir, y entonces podemos poner la ideología y el placer por encima de lo que sería, ¿no?, el conseguir una alimentación y una nutrición suficiente. Yo creo que hemos puesto por encima de, como ya no tenemos, muy bien dices, necesidades básicas, las tenemos cubiertas, gracias, ¿no?, nuestra sociedad tiene las necesidades básicas cubiertas, hay otras muchas que todavía no lo tienen. Hemos puesto la alimentación, pero también la belleza, también el deporte, hemos puesto muchas cosas por encima de
ya tenemos esto cubierto, esto ya no nos preocupa, porque en realidad, aunque nos dé la impresión que nos preocupa poco. Nos preocupa poco porque tú tienes acceso a un montón de cosas y también tienes acceso a un montón de cosas en función de lo que te quieras gastar. ¿Que un día te quieres gastar más? Tienes acceso a cosas que te permiten gastarte más. ¿Que quieres gastarte menos? Quieres gastarte menos. Que resulta que me voy a gastar menos porque me voy a comprar un teléfono móvil de última generación y entonces Entonces nos dedicamos un poco a ese tipo de cosas, ¿no? A priorizar otras cosas que pues a lo mejor son más glamurosas o son más fashion o están más de moda. El problema es que ponemos por delante de una alimentación consciente o nutriconsciente o nutrisensata cosas que son superficiales, ¿no? Al final es más superficial. Y es más superficial lo que también decíamos al principio, ¿no? El pensar fácil, en lo rápido, en lo fácil, Pero esto también pasa con la alimentación y yo pienso que pasa también con la belleza, ¿no? Con la cultura al cuerpo, con la cultura que no me sobre ni un gramo, no todo el mundo, evidentemente, no hay que generalizar, ¿no? Pero hay sí esta pérdida de miedo un poco porque ya tengo las necesidades cubiertas y entonces voy a dar un paso más adelante. Pues ahora priorizo un poco por cuestiones de ideología o porque a mí lo que más me duele de todo es cuando lo hago porque está de moda, ¿no? Porque está de moda, que en realidad no soy consciente de lo que estoy haciendo, sino simplemente por la tendencia, porque me dejo llevar. El problema es dejarme llevar por esa onda, ¿no? Que a veces puede arrastrarnos. El tsunami, ¿no? El tsunami, exacto, que nos arrastra. Juan Carlos. Recuerdo una conversación que tuve hace unos años en un congreso Food Heritage en París con un historiador de la Sorbona. Él era de Ciudad Real, pero había hecho la tesis en la Españoles Sorbona. por el mundo. Muy gracioso. Y su tesis doctoral había sido sobre las modas alimentarias en antigua Grecia y en antigua Roma. Me encanta. Y salían modas alimentarias muy peligrosamente muy parecidas a las que tenemos ahora. Madre mía. La gente que solo comía carne, la gente que solo comía fruta, vegetales, porque era un atentado hacia los animales. Había los discursos muy parecidos. Está todo inventado desde hace mucho tiempo. La ideología, como decía Puri, ¿cuándo es ideología? Por principios, pero ¿cuánto afecta, ¿no? La moda, ¿no? la tendencia, ¿no? El ser sostenible, lo que implica y también las contradicciones que implican, ¿no? Entonces, por supuesto, antes Montaña hablabas del dogma de fe. Corremos siempre, continuamente el peligro, ¿no? de la dogma, ¿no? Esto es así, el ultraprocesado es malo. ¿Por qué? ¿No? Yo siempre me pregunto, hazte esa pregunta, ¿por qué? ¿Realmente lo sabes? Voy a un alimento todavía muchísimo más polémico, los genéticamente modificados. ¿Alguien sabe por qué son perjudiciales? Creo que no mucha gente. Entonces, en ese sentido, que me gustaría terminar con la palabra compromiso. Comprometerte con lo que tú mismo comes, ¿no? Vuelvo otra vez. ¿Cómo te puedes comprometer? Siendo más consciente con lo que comes. Obviamente tenemos que confiar en una industria que no está para hacernos mal, que está súper regulada por EFSA, agencias como la EFSA, por ejemplo, pero tenemos nuestro propio compromiso con nosotros mismos y con la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, para mí de nuevo, soy el pesado de turno, creo que todo pasa por cocinar más en tu casa, ¿no? Cocinar más. Todo natural. Obviamente vas a utilizar productos también procesados. ¿Por qué no? En ese punto, la forma que tienes de alcanzar la información va a ser mucho más precisa, ¿no? Porque sabes lo que estás o quieres comer. Lo que ocurre también. Y lo que ocurre, obviamente, sí. Viendo, ¿no? Cómo claro. Se fríe un huevo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que me sale fatal. Montaña, ¿tu reflexión? Es difícil. Entramos en el campo de la sociología de la alimentación en la que no soy experta. Entonces, puedo decir lo que no me gusta.
Desde luego no pienso darle ni media credibilidad ni consistencia a las cosas que no me gustan, y es considerar que la comida tiene una ideología. Me parece una aberración tremenda, y quien se erija con esa bandera, cualquiera que sea, me parece un error garrafal, y un error que, si hablamos de responsabilidades, debería reflexionar mucho sobre esa reflexión, porque no creo que nadie deba hacerlo en ningún sentido. Entiendo más en la incongruencia, que somos absolutamente incongruentes. Entiendo lo que dice Puri, que hay un exceso de disponibilidad. O sea, yo veo a los niños pequeños ofreciéndoseles una variedad de productos que no saben entre qué. Pues no hay que elegirle, no hay que darles tanta opción. O sea, es que la educación no está en la educación ni en la escuela, no está en la universidad, no tiene que venirnos tampoco nadie por una norma a educarnos. A mí que me eduquen por norma me parece horroroso, me parece una aberración. O sea, si estamos en una sociedad, se supone, madura y responsable, dejemos al individuo que elija, que tenga los productos y que elija, pero que cada uno tenemos una responsabilidad a un tamaño mayor o menor, y la ejerzamos bien, y en nuestro entorno demos esas elecciones, pero razonadas y lógicas, y así iremos educando, comillas, en lo que es bueno, y será prueba-error, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero desde luego huyo totalmente de la demagogia, por supuesto, de las corrientes ideológicas asociadas con la alimentación, porque me parecen un peligro tremendo. Pero, Montaña, ¿por qué nos calan tanto? Porque bueno, pues porque la gente quiere banderas. Pero luego veo cómo arrastra, ¿no? Porque la gente no piensa. O sea, se agarra muchas veces a una bandera y luego reflexionas y le dices, vamos a saber sobre este alimento que no sabes por qué. ¿Por qué te preocupa? Y además es que la preocupación es libre, el miedo es libre. Todos nos dan miedo algo, ¿no? Entonces, un alumno o ha oído algo, pues debate. Vamos a enterarnos juntos, vamos a hablarlo en voz alta. Pero se ha perdido el debate. No hay debate. Hay dogmas. Y no hay dogmas. No puede haber dogmas, porque incluso algo novedoso, pues una alta presión, una innovación o un desarrollo culinario, pues se puede aprender. Y luego uno decide, esto no es para mí. Claro. Yo no voy a hacer una esferificación, aunque la haga en el laboratorio, resulta, o diga, pero si esto lo hago en el laboratorio, ¿qué hago llevándomela a la cocina? Mi cocina es otra cosa. O sí, pero no puede ser todo ni blanco ni negro. Y muchas veces hay banderas, porque pues, el por qué no lo sé, no soy experta en sociología, pero sí que se abrazan esas banderas ideológicas que arrastran a los hábitos de ingestas de alimento que son muy peligrosas. ¿Y tu reflexión? Son incoherentes. A ver, mi reflexión, justamente estaba pensando en los hábitos. Creo que hay una falta de hábitos en las nuevas generaciones. Eso se tiene que transmitir al final. Es cierto que, que se lucha pues, con esta gran disponibilidad de una gran cantidad de alimentos y que es cierto que ahora mismo los tenemos disponibles todos los días, a todas las horas. Entonces, es ciertamente una lucha. No es como antes, que uno consumía ocasionalmente una tarta o alimentos muy calóricos. Ahora realmente los jóvenes pues, ven tanto en los snacks como en los productos que llevan un gran contenido en azúcares, realmente pues, lo ven como, no sé, pues como eso, como un placer. Y realmente no se plantean que no pueden estar comiendo eso todos los días, por ejemplo. Entonces, el problema de base está en la educación y en esos hábitos que no se están transmitiendo. Y claro, al final la comunicación, las redes ayudan bien poco, porque pues hay muchos más vídeos en YouTube sobre cómo hacer pasteles con un montón de ingredientes que no son para nada saludables y se consumen en mucha cantidad, que información de otro tipo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que al final, como hay tanto de todo, pues se come mal. Hemos empezado la jornada con esos flanes de grasa hace 3 millones de años, que se me han puesto los pelos como escarpias. Hemos llegado hasta el presente. Sí, bueno, yo ya lo comentaré con Ana delicadamente, porque bueno, las virutas de mandioca aún llego, pero lo de los flanes de grasa me ha dejado muy impactada. Hemos pasado al presente de las redes sociales, estamos hablando ahora de esa mirada de 360 del procesamiento. Yo os quiero hacer una pregunta sobre el futuro.
Es decir, en cada una de vuestras disciplinas, ¿cuál es el futuro que soñáis? Yo no digo el que lo prevéis porque no estamos aquí para hacer ficción, ¿no? Sino si tuvierais esa capacidad de poder decidir hacia dónde vamos, dónde querríais que fuéramos en el tema de la alimentación y el procesamiento. Yo creo que a mí lo que, también se lo digo a mis alumnos, al alumnado cuando les estoy dando clase, ¿no? Lo que me gustaría... Al final, vivimos en una... Y no lo sé, igual vamos a vivir en Marte y entonces hay que cambiarlo todo, ¿eh? Yo estoy pensando ya en el Elon Musk haciendo el cohete marciano. Pero a mí lo que siempre les digo es, vosotros vais a ser el futuro de la tecnología y la ciencia de los alimentos. Sois las personas que van a encargarse de diseñar los alimentos del futuro. Formaros. Es decir, entender qué es lo que ocurre, porque... Desgraciadamente, ahora la oferta académica es muy grande, uno tiene que elegir a los 18 años, que nosotros también lo elegíamos a los 18, eso no sí, ha pero cambiado. Teníamos 4. Exactamente, pero había que llegabas 4. a elegir y claro, se te acababa la lista. Tienes una lista de cosas y claro, hay tanta diversidad de formaciones que uno llega a lo mejor porque quería hacer no sé, fisioterapia y está haciendo ciencia y tecnología de los alimentos. Oye, que eso pasa, ¿no? Entonces, claro, al final siempre les digo lo mismo, como vais a ser el futuro de esta especialidad, tratar de formaros lo mejor posible, es decir, tener esa visión 360 grados. ¿Qué se necesita para que la alimentación del futuro sea sana, segura, que cubra las necesidades nutricionales, las de placer, que cubra todas las expectativas de los y las consumidoras? Cocinar. Necesitan cocinar. ¿No saben freír un huevo y son tecnólogos de alimentos? No, no puedes. O sea, deberíamos hacerles un examen de cocina porque, y nosotros utilizamos muchas veces la cocina, lo que decía Juan Carlos, como vía de explicación de las transformaciones, del procesado de los alimentos. ¿Qué le ocurre a un alimento cuando se transforma? Porque de esa manera puedes entender cuando vas a la industria alimentaria por qué necesito este determinado ingrediente, por qué necesito esto. Porque es que si no le pongo esto, si no le quito lo otro, si no controlo la temperatura, si no ajusto la presión, va a salir un churro. Y estoy haciendo otra cosa que no es un churro. Entonces, necesitamos tener esa visión 360. Entonces, mi expectativa para el futuro sería que los profesionales de la ciencia y tecnología de los alimentos o de las que vayan a formar parte de la industria alimentaria tengan esa visión 360. Y lo que deseo es que sean además prescriptores de esa visión 360, porque necesitamos realmente gente que sea prescriptora, gente que sea esa competencia con base científica, que vaya a decirle a las personas que estén viendo las redes o leyendo, esto es así por esto y por esto, y ves a esta fuente de información. Pero a que si alguien nos dice, oye, que esto es así, y ves a esta fuente de información, y te pone el enlace con el artículo científico, que además está en inglés, dices, este me ha dicho que esto es malo, punto. Entonces, al final, mi expectativa es esa, visión 360, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa, Juan Carlos? Coincido bastante con Puri, ¿no? Con esta visión necesaria de ver el todo, ¿no? Pues toda la fotografía, ¿no? Más allá que los compartimentos que podamos tener. Creo, hablando de nuevo otra vez con gastronomía, la gastronomía, por ejemplo, se puede utilizar en neurociencia. Alguna colaboración tenemos donde vía gastronómica podemos estudiar los diferentes vías neuronales que llegan, por ejemplo, para utilizar el sentido del olfato, ¿no? Que llegan a una memoria olfativa y pueden despertar una emoción. Se está haciendo ahora. ¿Cómo no la gastronomía no se va a poder utilizar en el campo de la alimentación y en el campo de la nutrición? Porque para mí, antes lo exponían también, la nutrición es más que comer el principio activo determinado. La nutrición, creo que hay una parte, un término que a mí me gusta mucho, que es el bienestar. Igual a ti se te ocurre otro ahora. Yo me quedo en esta del bienestar, porque hay una parte emocional muy grande también, que se le hace poco caso seguramente. Hay otra cosa que no es lo que yo quiero, sino lo que creo que va a ocurrir también, ¿no? Existe o va a haber un cambio de paradigma en la forma de comer.
el cambio climático, la huella de carbono, por necesidad, ¿no?, ser más sostenibles, afectará mucho, o está afectando mucho a la forma que tenemos de consumir alimentos también, desabastecimiento, ¿no?, de ingredientes tan importantes como el de la proteína, buscar otras alternativas de proteína, la inserción todavía mayor de tecnologías, muchas tecnologías. Cultivos hidropónicos, por ejemplo, cultivos para la agricultura. Hablamos de una ciencia ficción que ya es real. Para mí, la base, o lo que a mí me gustaría, volviendo a tu pregunta, es que no nos olvidemos de nuestras raíces, ¿no? Atendiendo otra vez a la charla de Ana, acordémonos de nuestras raíces. Solo así, para mí, creo, y con esa visión 360, podremos tener una alimentación sana y llena de bienestar. Montaña. Bueno, lo mío puede ser muy básico. A mí me gustaría, y ha habido distintas iniciativas, pero no lo veo, que el saber de alimentación, no digo ya de nutrición, de la importancia de la alimentación para nuestra salud, sea considerado realmente en la educación formal como habilidades para la vida. Somos, o yo me declaro, muchas veces con conocimientos de economía financiera nulos. No sabemos la importancia que tienen los alimentos en nuestra salud. Somos mayores cuando sacamos el carnet de conducir y podemos hacer otras muchas cosas muy raras cuando somos más mayores, pero las cosas que hacemos todos los días y que nos afectan, nos van a afectar cuando laboralmente vayamos a recibir una nómina, vamos a pelear por un puesto de trabajo, no sabemos muchas veces manejar bien. Sabemos matemáticas, raíces, derivadas, compuestas, pero economía financiera, alimentación. Llega un momento que sí que se ha generado contenidos en los niños pequeños y hay asignaturas de cocina creativa, gastronomía creativa, pero luego somos mayores y se dice eso para los de ciencias. Para mí no es de ciencias, es una cuestión de vida. Y luego ya de adultos, por supuesto, coincido con Puri, que no puede ser que un tecnólogo de alimentos no sepa freír un huevo, que un nutricionista no haya abierto un horno, no sé cómo le va a decir a alguien que cambie sus maneras de cocinar. Tenemos el laboratorio en casa. Entonces, bueno, a lo mejor no somos mañosos, pero observemos, disfrutemos. Y la palabra que a mí me estaba saliendo era comensalidad. Disfrutemos los alimentos en compañía y no nos penalicemos porque estemos solos. Si estemos solos no es una excusa para no cuidarnos. Al revés, vamos a mimarnos, porque nosotros sabemos mejor que nadie lo que nos sienta bien. María José. Bueno, pues yo el mundo, respecto a la alimentación, el mundo futuro, lo veo pues con alimentos inocuos que satisfagan al consumidor y que al mismo tiempo pues, hayan sabido adaptarse a estas condiciones cambiantes de cambio climático, de sostenibilidad, de aprovechamiento integral de todos los recursos que tenemos. Y ahí pues, creo que la ciencia tiene unos recursos maravillosos, pero no solamente la ciencia de alimentos, sino, como hemos dicho, ¿no? Pues también tanto a nivel de comunicación, de desarrollo de tecnologías, etcétera, o la agricultura también, nuevos métodos de obtención de materias primas, como tenemos ahora, pues la carne cultivada, que podremos estar más o menos de acuerdo, pero es una realidad, y los insectos también, como fuentes de proteínas alternativas, es decir, que todo esto al final se está desarrollando gracias a una investigación científica y a unos desarrollos que la industria los está llevando al mercado. Y yo pues quiero ese mundo en el cual no me tenga que preocupar de que me faltan recursos. Muchísimas gracias. Yo normalmente cuando extracto los titulares de una mesa redonda o algún concepto no se me pone tan difícil como hoy, que puedo leeros folio y medio. Así que voy a dejar todo el texto que tenía preparado para daros las gracias y solo voy a decir que se me queda en la cabeza la conciencia, la ciencia, que tenemos el laboratorio en casa, que es cocinar más, la educación y la formación desde los más pequeños, el espíritu crítico, que pensemos, que analicemos, que hay un cambio de paradigma y cuando viene el tsunami te puedes poner de frente y morir o de espaldas y que te impulse,
y que tenemos que tener un compromiso con nuestro propio bienestar y con nuestro propio desarrollo a la hora de alimentarnos. Así que solo puedo dar las gracias porque ha sido una mesa excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.